Bien, muy buenas tardes para todos. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario web de la tarde de hoy, en la que nos encontramos con unos invitados bastante especiales para nosotros y que, bueno, vamos a darle también su bienvenida respectiva. Esta sesión se está grabando, así que seguramente vamos a tener algunas personas que van a verla en diferido, así que también pues les damos la bienvenida. Bueno, estamos hoy en esta tarde, como siempre lo hacemos todos los meses, un poco para presentarles una temática en este webinar llamado La Sociedad del Conocimiento, el rol de las TICs o de las tecnologías que tenemos actualmente y bueno, para eso tenemos a nuestros expertos. Un poco dando como contexto que vivimos en una era en la que el conocimiento pues se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico, social, cultural, lo sabemos porque lo vivimos. Y bueno, las TIC no solamente nos ofrecen una herramienta técnica, sino también son claves para la construcción de una sociedad más conectada, más informada y más inclusiva también. Así que bueno, esto pues es algo que van a profundizar nuestros expertos porque hemos traído también en esta tarde pues a unos profesores que tienen amplio conocimiento en este campo y por eso bueno, me voy a permitir presentarlos. Tenemos primero a la doctora Rafi Ascanio. Ella es licenciada en Comunicación Social, Mención Corporativa por la Universidad Central de Venezuela. También es especialista en Desarrollo Organizacional, magíster en Desarrollo Organizacional, es doctora en Educación, tiene también un postdoctorado en Educación y todas estas titulaciones son de la Universidad Católica Andrés Bello. Su trayectoria es amplia. Es directora del doctorado en comunicaciones en la Sociedad del Conocimiento, que seguramente ustedes han visto, que es una nueva oferta doctoral que traemos acá muy específicamente al Ecuador, pero también atendiendo a otras regiones. Además de eso, ella es docente en pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y bueno, hoy nos va a deleitar también un poco hablándonos de este programa. También tenemos y nos acompaña en la tarde de hoy el doctor Jesús Lovera Torres. Él es profesor de castellano, literatura y latín por la UPEL. Tiene una maestría en comunicación social, también en comunicación por la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Humanidades y Educación. Es doctor en gestión de investigación y desarrollo en la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Además de esto, es investigador del Instituto de Investigación de la Información y la Comunicación. Es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Así que como ven, son dos personas, docentes, doctores que vienen a acompañarnos la tarde de hoy con este importante tema. Vemos que se van uniendo otros invitados de esta sesión, así que bienvenidos sean todos y vamos entonces a comenzar con lo que será la intervención de nuestros invitados. Le damos la palabra entonces a la doctora Rafi Ascanio que nos va a abrir esta sesión. Adelante. Muchísimas gracias, Paoli, por mi presentación y la de mi colega Jesús Lovera. Saludo a toda la audiencia que se ha ido conectando y pues para nosotros un placer poder compartir con tu comunidad que... Profe, se silenció el micrófono, perdón. Ajá, Ahí, volvimos. volvimos, pero logré... Estaba saludando a la comunidad. Ok, saludo también a tu comunidad y por supuesto te doy las gracias porque no había visto ese video maravilloso que tienen allí, que bueno, la verdad es que la oferta académica y de seminarios y de las distintas actividades es maravillosa. Bueno, básicamente nosotros queremos compartir con ustedes información acerca de lo que es
este primer y único doctorado en comunicaciones en la sociedad del conocimiento que existe en Venezuela. Es la única universidad que cuenta con este doctorado, que ya va para su tercer semestre, con una corte maravillosa, tanto de estudiantes como de profesionales. Me gustaría compartir con tu audiencia, antes de darle la palabra al doctor Jesús, que cuando uno escucha la palabra comunicaciones, pareciera que se circunscribe nada más a la acepción de la palabra comunicación, pero olvidamos que comunicación es un término que es transversal a cualquier actividad, a cualquier disciplina profesional o disciplina del conocimiento académico al que nosotros nos dediquemos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque definitivamente si nosotros no manejamos la comunicación en la sociedad del conocimiento, aupada por la sociedad de la información, no estaríamos aquí ahorita conversando e interactuando. Lo que quiero decir con esto es que en el doctorado, que ya les voy a decir brevemente cómo está conformada su parte de malla curricular, el perfil de ingreso de nuestros estudiantes, lo único que necesitamos es que tenga una maestría. No necesita una maestría en comunicaciones. Puede tener una maestría en gerencia de proyectos, una maestría en educación, en cualquier disciplina del conocimiento. Si tiene una maestría en comunicación, pues entonces no hace lo que llamamos el semestre de nivelación, con dos materias muy particulares que tienen que ver con la sociología de la comunicación y fundamentos de la comunicación. Pero, repito, ese es nuestro perfil de ingreso. ¿Qué buscamos nosotros hacer con este doctorado? Formar investigadores en el complejo mundo, en el complejo campo de las comunicaciones, sobre todo con tanta tecnología, pero también buscamos formar consultores en este campo de la comunicación. Nosotros tenemos una malla curricular que tiene unas materias básicas, como lo que es el enfoque de la sociedad del conocimiento, el régimen jurídico para Latinoamérica, cómo de alguna manera nos vemos afectados en temas comunicacionales. Por supuesto, las dos metodologías, metodología cualitativa y cuantitativa, y luego tenemos 6 seminarios doctorales que yo digo que son el lomito del doctorado. ¿Y por qué digo que son el lomito? Bueno, porque nosotros tenemos un seminario relacionado con las organizaciones inteligentes en el mundo. Y una organización es inteligente no solo porque tenga muchos recursos, no solo porque tenga mucho dinero, mucho músculo financiero, sino porque también sea capaz a través de la comunicación resolver situaciones de riesgo, de crisis, de contingencia y así sucesivamente. Tenemos un seminario dedicado a democracia y sociedad del conocimiento, un seminario que tiene que ver con realidad virtual, inteligencia artificial y los procesos comunicacionales, las sociedades nacionales y la sociedad en red, el Big Data y sus distintas aplicaciones y, por supuesto, el seminario de tecnología de información y la comunicación y la sociedad. Y bueno, contamos con un cartel excelente de profesionales, de doctores, todos. En Colombia tenemos una doctora, en España y en las Islas Canarias tenemos 2 damas, una en Madrid y una en las Islas Canarias, tenemos un profesor en los Estados Unidos y el resto de nuestros profesores están en Venezuela. Y hay una cuestión importante que se estarán preguntando: ¿cómo podemos cursar este doctorado si estamos bien lejos? Bueno, perfectamente lo podemos hacer con la misma figura en que se manejan los otros doctorados que se vienen realizando a través de la coordinación de SIGUE y la Universidad Católica Andrés Bello. Básicamente es en línea, semipresencial, por algunas figuras que lo puede explicar mejor Paoli que yo, que tiene muchísimo tiempo manejando este proceso. Eso es básicamente lo que quería como que adelantarles antes de que el doctor Lovera les comente, les practique toda esa información que él tiene acerca de las TIC y la sociedad del conocimiento.
Gracias, profe, por esta introducción al programa que sé que será útil para aquellos que nos han pedido información. Entonces le damos paso al doctor Lovera que nos va a ilustrar con esta temática. Adelante. Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo desde Caracas, Venezuela. Les habla el profesor Jesús Lovera y de antemano agradecido con la doctora Rafi Escaño y con la profesora Paoli Rojas por la invitación que me hacen el día de hoy. Voy a compartir por aquí pantalla para poder dar inicio a esta masterclass que se tiene programada para la noche de hoy. Me indican por favor si pueden observar la presentación que estoy proyectando. Ahí Sí, está, sí se profe. ve. Ujú. Excelente. Tal cual como pueden observar, esta masterclass va unada en dialogar un poco sobre lo que es la sociedad del conocimiento y el papel que juegan las tecnologías de información de la comunicación en este periodo histórico que actualmente estamos viviendo, que se conoce coloquialmente como la sociedad del conocimiento. En líneas generales, lo que se plantea con esta masterclass es tratar de comprender que la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación no se circunscriben específicamente en un área o campo de conocimiento en específico, sino tal cual como lo puso de manifiesto la doctora Rafi Escaño, se trata de una temática transversal que abarca, arropa las diferentes áreas del saber. Y precisamente por eso es que es necesario discernir, investigar y conocer de qué manera tanto las tecnologías de la información y la comunicación como la sociedad del conocimiento están presentes en todas y cada uno de los campos de estudios que existen en la actualidad. Entre algunos de los tópicos que se van a desarrollar en esta masterclass, en primera instancia, a mí siempre me gusta comenzar poniendo de manifiesto ese precepto, ese concepto de lo que es la sociedad del conocimiento, porque se ha escuchado mucho hablar de este tópico, pero pocas veces sabemos con exactitud cuál es su verdadera definición. Igualmente, vamos a discernir un poco sobre el concepto de las tecnologías de información y la comunicación para poder aclarar que no solamente se tratan de una serie de herramientas y recursos que nacen de la ciencia y la tecnología, sino que también se refiere a diversas aplicaciones de carácter informático o digital que gracias a ella es que nos encontramos en este contexto histórico denominado la sociedad del conocimiento. Del mismo modo, vamos a dialogar un poco sobre cuál es la importancia y la pertinencia de estas tecnologías en el actual contexto en el que nos estamos desarrollando, para poder evidenciar cómo las mismas han permitido un desarrollo y un auge de la sociedad a nivel global. Finalmente, vamos a establecer algunas consideraciones y algunas limitaciones o desafíos que existen en la actualidad que necesitan ser investigados en torno a lo que es la sociedad del conocimiento y el papel que juegan las TICs dentro de este ámbito. Sin más preámbulos, vamos a entonces establecer cuál es el concepto, esa noción de lo que se entiende como sociedad del conocimiento. Y para ello es necesario hablar un poco a través de esta línea del tiempo. Lo que ustedes están observando en esta diapositiva es una pequeña línea del tiempo que pone de manifiesto cuáles son las diversas sociedades que han existido a lo largo del devenir histórico. Y precisamente nos vamos a ubicar en lo que es el siglo XVIII, específicamente en el año 1750 cuando nace la denominada sociedad industrial, denominada así porque fue una sociedad en la que la mano del hombre fue sustituida por la industria, por la manufactura. Hablamos de sociedad industrial porque nace, se gesta con la llegada de la revolución industrial. Y específicamente en el año 1750, cuando se crea la máquina de vapor, lo que se conoce coloquialmente como la locomotora, es cuando la sociedad de aquel momento se comienza a dar cuenta que con el vapor se pueden crear diferentes fuentes de energía. Y a partir de ese momento se comienzan a crear lo que en su momento se conocían como
tecnologías. Quizás no tan avanzadas como las que nosotros tenemos hoy en día, pero el hecho que se hayan creado diferentes tipos de elementos que facilitaron la manufactura, el arado de la tierra o la creación de diferentes productos ya era un avance bastante innovador en aquel momento. Por eso se habla de la sociedad industrial, porque es la sustitución de la fuerza de la mano del hombre por la industria, por la máquina. Todo eso trajo como consecuencia un desarrollo urbano, porque permitió que las sociedades, que los contextos comenzasen a desarrollarse paulatinamente a través de este crecimiento manufacturero. Evidentemente, esta sociedad industrial no se creó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso que duró aproximadamente unos 170, 180 años. Y es allí cuando nos ubicamos entonces en el segundo periodo denominado la sociedad de la información o también conocido como la sociedad posmoderna, que es un segundo periodo histórico en el transitar de la raza humana. Este periodo histórico, según los historiadores, abarca desde 1920 al 2002. Se habla de la sociedad de la información precisamente porque a partir de este momento se comienza a crear una revolución informática, porque es cuando comienza a nacer lo que son las computadoras, las aplicaciones informáticas y lo que nosotros conocemos propiamente como las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales hacen referencia a toda esa serie de herramientas, de recursos tecnológicos y digitales que facilitaron aún más la vida del hombre. Específicamente lo que fue la creación de la computadora, del software, del hardware y en el año 1955 con el Internet, que fue algo, digamos, en su momento innovador, pero que fue paulatinamente creciendo, fue lo que trajo como resultado la sociedad de la información. Y se habla de la sociedad de la información porque cualquier ser humano en cualquier parte del mundo podía acceder a cualquier tipo de contenido, a cualquier tipo de información. Era una sociedad que accedía al conocimiento a través de la información que nos brindaban las tecnologías de la información y la comunicación. Posteriormente, con el transitar de por lo menos unas casi 3 décadas, llegamos al contexto en el que nos encontramos hoy en día, que es la denominada sociedad del conocimiento. Y se denomina así porque se gestó con la llegada de la revolución digital. Es decir, es cuando las tecnologías de la información y la comunicación nos arropa a nivel social. Nosotros los seres humanos en este momento no podemos concebir nuestra vida sin el uso de diferentes recursos tecnológicos. Por eso es que las TIC se encuentran o han mediado, han cambiado nuestras relaciones sociales, económicas, políticas y que son fundamentales para el desarrollo del ser humano. A tenor de este pequeño paseo histórico que acabamos de dar en la lámina anterior, se puede hablar propiamente entonces de un concepto de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, se debe destacar que han sido múltiples los críticos, los investigadores, los precursores y los autores que han establecido el concepto de la sociedad del conocimiento. Hay muchos. Sin embargo, los más cotizados o los más populares, por decirlo de alguna manera, son Manuel Castell y la misma UNESCO. Cabe destacar que Peter Drucker es considerado el padre de la sociedad del conocimiento, porque fue él el precursor, la primera persona en acuñar un término en torno a esta tipología, a la sociedad del conocimiento. No obstante, otros autores, quizás un poco más vanguardistas, más contemporáneos, tomaron como referencia los aportes de Drucker y establecieron sus propios conceptos. Entre ellos se destaca Manuel Castell y la UNESCO. No obstante, a tenor de estos pequeños dos conceptos que ustedes están observando aquí, podemos decir que cuando se habla de la sociedad del conocimiento, se está haciendo referencia a este periodo histórico que se encuentra desarrollando en la sociedad humana, en donde todo lo que tiene que ver con la organización social, la organización económica, la cultural, política,
del ser humano se encuentran mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Y precisamente son estos recursos tecnológicos los que permiten que nosotros, los seres humanos, podamos acceder al conocimiento. El conocimiento es visto en la actualidad como un bien, como un capital, porque nuestros saberes, nuestra experticia, nuestra experiencia puede generar un beneficio, ya sea personal, colectivo u organizacional. Eso es la sociedad del conocimiento. Un actual periodo que estamos viviendo en la actualidad, en donde las tecnologías de la información y la comunicación nos han arropado a tal punto que no podemos vivir sin ella. Pero esas tecnologías nos han permitido acceder a cualquier tipo de información y esa información nos ilustra, nos permite conocer, nos permite saber. Con base a las ideas anteriores, vamos a discutir un poco sobre el significado de las tecnologías de información y la comunicación, para posteriormente hacer una concatenación, una unión o una simbiosis entre el término de sociedad del conocimiento y las TIC, para poder comprender cuál ha sido el impacto que han generado estos dos conceptos en la actualidad. Tal cual como podemos observar, las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran acuñadas por tres elementos. El primero de ellos es la información. Y cuando hablamos de información, estamos haciendo referencia a contenido, a mensaje. Eso es información, un mensaje determinado que nos aporta un significado y que precisamente ese mensaje nos permite conocer, tener ideas, comprender diferentes hechos u acontecimientos que se han suscitado en un momento determinado de la vida. Comunicación, como nos los hemos conocido a lo largo del tiempo, comunicación es un proceso en el cual se transmite una determinada información. Se habla de proceso porque se encuentra conformado por diferentes elementos, ya sea un emisor, un receptor, un código, un canal, etcétera. Pero eso es comunicación. Es un proceso donde se transmite información y que esa información nos genera, nos aporta un conocimiento, un saber. Y por último, tenemos las tecnologías, que cuando hablamos de tecnología estamos haciendo referencia a todas aquellas herramientas científicas y tecnológicas, pero también a todos aquellos recursos, a todos aquellos métodos y técnicas que le permite al ser humano resolver algún tipo de disyuntiva, alguna problemática. Y al resolver esa problemática se satisface una necesidad. Al unificar estos tres elementos, nacen las tecnologías de la información y la comunicación, la cual, como pueden observar, hace referencia a ese conjunto o a ese cúmulo de diferentes herramientas y recursos que están mediados principalmente por la informática o hoy en día también por los recursos digitales que le permite al ser humano gestionar, procesar, almacenar y transmitir información. Y tal cual como les dije, toda esa información nos genera un saber, nos instruye. Cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, esas herramientas y esos recursos pueden ser las computadoras o los equipos informáticos, los programas informáticos como los software, los hardware, diferentes aplicaciones informáticas, plataformas digitales como las que tenemos hoy en día a través de esa sociedad red y lo más, digamos, pertinente, oportuno o popular, el Internet, que ha sido esa red que nos ha permitido engranarnos a nivel global. Y hoy en día, desde hace más o menos un lustro, tenemos la inteligencia artificial, que es esa aplicación o ese programa informático que tiene una gran cantidad de información que puede ser analizada en un periodo de tiempo sumamente corto. Esas son las TICs, esas herramientas y esos recursos que se encuentran mediados por la ciencia y la tecnología que nos facilitan la vida, que nos hacen el devenir diario más cómodo. ¿Por qué se dice que las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales? ¿Cuál ha sido el aporte que nos ha generado
esas tecnologías de la información y la comunicación? En primer lugar, podemos decir que las tecnologías nos han permitido interconectarnos. Y por eso les coloco esta imagen que pueden ver en la diapositiva, porque no importa en qué rincón del mundo nosotros nos encontremos, gracias al uso de cualquier tipo de tecnología de información y la comunicación, nosotros podemos entrar en contacto, en información con cualquier parte del mundo. Hay una interconexión. Estamos en constante proceso de comunicación. También tenemos que las tecnologías han transformado la comunicación humana y precisamente esto hace referencia a un poco lo que les dije con anterioridad, porque estas tecnologías han permitido una interacción inmediata a través de múltiples plataformas, dispositivos móviles o digitales, y todo eso ha, digamos, promovido de manera positiva la educación de los seres humanos, ha promovido una transformación en el trabajo, una transformación educativa, sobre todo, las tecnologías han impactado de manera positiva el ámbito educativo y todo esto, por supuesto, nos ha facilitado la manera en la cual nosotros convivimos. En segunda instancia, tenemos que las tecnologías de la información y la comunicación han facilitado el acceso y el intercambio de información, porque tal cual como les dije con anterioridad, en cualquier rincón del mundo en donde nos encontramos, podemos acceder a información en tiempo real. Y esto permite a las personas, a las organizaciones, a las instituciones, derribar esas barreras comunicativas, porque estamos en constante proceso de información. Estamos en constante contacto. Podemos saber en tiempo real lo que está pasando en otras instancias internacionales. Además, las TICs nos han ayudado a automatizar procesos, nos han facilitado la vida, han, digamos, centralizado lo que es la gestión de la información, nos ha permitido establecer lo que es la productividad y ha reducido los diferentes riesgos o los diferentes errores que se suscitan en diferentes ámbitos. Todas estas tecnologías automatizan procesos, nos facilitan la vida desde el punto de vista gerencial, corporativo o administrativo. Y otra cosa muy importante y que lo vamos, digamos, a establecer un poco más a profundidad a final de esta masterclass, tiene que ver con la herramienta transversal. Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta transversal porque ellas no se utilizan exclusivamente en un área del saber, no son únicas de una especialidad, sino que todas las tecnologías de la información y la comunicación han impactado los diferentes sectores a nivel global. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo, en el ámbito económico, político, cultural, en el ámbito del gobierno, en el ámbito social. Por eso se habla que las TIC son transversales, porque no están engranadas en un solo nicho, sino que todas ellas forman parte de nuestro convivir. Existe una simbiosis entre las tecnologías de la información y la comunicación y las diferentes áreas o campos del saber. A tenor de lo antes expresado, nos preguntamos, entonces, ¿para qué sirven las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad del conocimiento? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué son necesarias las TIC dentro de este contexto histórico que estamos viviendo en la actualidad? Hablamos que las TIC son importantes por diferentes situaciones o contextos. La primera de ellas, y que es, digamos, el ámbito en donde las tecnologías han impactado enormemente, es en el ámbito educativo. Las tecnologías de información y la comunicación han facilitado la educación y el aprendizaje. ¿En qué sentido? Bueno, se han creado plataformas digitales como por ejemplo tutoriales, materiales multimedia, aulas virtuales, cursos en línea, programas informáticos que nos han permitido formarnos desde diferentes instancias. Hoy, por ejemplo, estamos evidenciando un ejemplo de cómo las TIC han facilitado la educación. En este caso nos encontramos
un público en Ecuador, otro aquí en Venezuela, y estamos dando una clase en tiempo real, gracias a un recurso que está siendo mediados por las TICs. ¿Ok? Y precisamente las TIC han, digamos, establecido un nuevo paradigma de la educación, porque ya no nos tenemos que quedar en la típica aula de clases de manera presencial, sino que podemos trascender a otros ámbitos que nos facilitan el quehacer educativo. En segunda instancia, también tenemos que las TICs han promovido el desarrollo organizacional y la competitividad. Y esto tiene que ver un poco con lo que les dije con anterioridad, que estas tecnologías han facilitado diferentes procesos administrativos y laborales. Por ejemplo, existen organizaciones en donde, gracias a las tecnologías, se ha optimizado sus operaciones, se han automatizado diferentes tipos de tareas, se ha mejorado la comunicación tanto interna como externa, ha permitido que diferentes organizaciones accedan a diferentes tipos de mercado a nivel global y por supuesto se ha mejorado la manera en la cual se desarrollan todo este tipo de trabajo organizacional. Otro aspecto importante tiene que ver con la transformación cultural y la interacción social. Se habla de transformación cultural porque gracias a ese acceso a la información que nosotros tenemos, gracias a las TIC, podemos conocer la cultura, la idiosincrasia, el folclore de otras poblaciones, de otras sociedades. Y eso nos permite tener una perspectiva más plural del mundo, nos permite conocer la otredad y respetar las diferentes formas de pensamiento, adquirir, digamos, diferentes experiencias a través de la cultura de otros pueblos, etcétera. Y también tenemos, por último, que las TIC promueven la colaboración y participación ciudadana. Esto significa que las TIC permiten el trabajo colaborativo porque podemos trabajar en grupos, en diferentes contextos donde nos encontremos. Además, también, digamos, gracias a este trabajo colaborativo hay una participación social, política, hay diferente acceso, digamos, a servicios gubernamentales e inclusive servicios financieros o económicos, como por ejemplo el sector bancario. Y por último, pero no menos importante, tal cual como les acabo de mencionar a lo largo de esta clase, tiene que ver con que las tecnologías de la información y la comunicación han mejorado la calidad de vida del ser humano. Gracias a estas tecnologías, nosotros hemos podido conectar con diferentes sectores rurales, urbanos. Estas tecnologías han facilitado un avance en el ámbito de la medicina, en el ámbito farmacéutico, que todo esto ha mejorado nuestra calidad de vida. Lo que tiene que ver con el comercio electrónico, con el comercio o la economía digital. Se han generado nuevas oportunidades de empleo porque ya podemos trabajar desde otras instancias a través de estas plataformas. Y por supuesto, se han generado nuevos paradigmas, nuevas visiones del mundo gracias a la tecnología. Tal cual como expuse con anterioridad, considero que el ser humano hoy no puede concebir la vida sin el uso de la tecnología, porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, nos vamos a poder dar cuenta que muchas de las cosas que hacemos en la actualidad, que nos parecen cotidianas, se pueden ejecutar y llevar a cabo gracias a estas tecnologías de información y la comunicación. No obstante, a pesar de todos los aspectos positivos que se han mencionado con anterioridad, la llegada de estas tecnologías en este contexto histórico denominado sociedad del conocimiento ha traído diferentes coyunturas, diferentes problemáticas o limitaciones que nos permite plantear ciertos desafíos. Entre ellos podemos destacar lo que es la brecha digital. No todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la tecnología. Esto va a depender de los recursos de los recursos económicos con los que cuenten, de la capacidad, digamos, intelectual que puede tener una sociedad e inclusive se puede hablar, algunos críticos establecen de las oportunidades que ofrecen los gobiernos o los estados. Entonces, esta es una de las principales limitantes, la brecha digital. Existe una zanja, una brecha que no nos permite acceder a todos a tecnología. Algunas sociedades tienen recursos tecnológicos muy fácil a la vuelta de la esquina, otras que no.
Y precisamente esa brecha digital ha generado muchas desigualdades sociales, educativas y económicas, porque el hecho que una sociedad no pueda acceder a recursos tecnológicos es una sociedad que va a tener menos conocimiento, menos información, menos saberes y menos experticias. Y eso evidentemente repercute desde el punto de vista de las desigualdades. Otra cosa que se ha generado tiene que ver con la creación de los derechos digitales. Precisamente con la llegada de estas tecnologías y todo lo que tiene que ver con el ámbito digital, ha hecho formular diferentes tipos de estamentos legales que permitan garantizar la gestión de ese conocimiento en el espacio virtual. Toda esa información que nosotros almacenamos en la nube o en el espacio virtual necesita ser protegida. Y a partir de ahí es donde nacen los diferentes derechos digitales. Igualmente tenemos lo que es la privacidad y el uso responsable de las TIC. Así como las TIC pueden utilizarse para mejorar la calidad de vida del hombre, también pueden ser utilizadas para dañar al ser humano. Existe un enfoque de la sociedad del conocimiento que se llama el enfoque político y es donde se puede evidenciar cómo las tecnologías pueden ser utilizadas para el control social, para manipular la opinión pública. Y precisamente el uso responsable de estas TICs tiene que ver con el control responsable de los datos, de la información personal que almacenamos en la nube o en el espacio digital y por supuesto de todas esas transacciones económicas, financieras, políticas o personales que ejecutamos. Dentro de otras limitaciones tenemos lo que es la alfabetización digital. Quizás algunas poblaciones pueden acceder a recursos tecnológicos, pero no saben cómo utilizarlos, no saben cómo manejarlos. Entonces es necesario que en todos estos contextos en donde estén presentes las tecnologías de información y la comunicación, se sepa manejar ese entorno digital para poder utilizar con responsabilidad estas tecnologías. También tenemos lo que es la regulación del conocimiento, todos esos saberes y todas esas experticias que nos han permitido crear o que las TIC nos han permitido establecer, tienen que ser reguladas. De ahí nace la propiedad intelectual, la gestión del conocimiento en las redes, el acceso abierto que tiene que ver con la información que tiene que ser de uso público y por supuesto con la ética en la manera en la que se maneja esa información en la sociedad red. Y por último, con la transparencia, es decir, garantizar que toda esa información que se encuentra en el espacio virtual sea coherente, sea válida. No es que estemos hablando de información escueta o mentira, sino que tiene que ser una información creíble, transparente. Y ya para ir finalizando, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los avances y las ventajas que han generado estas tecnologías en esta denominada sociedad del conocimiento. Son diversos los avances que se han establecido. En primera instancia, podemos hablar de la automatización digital de las cosas. Esto tiene que ver con que el uso de las tecnologías, los diferentes programas o sistemas nos han permitido realizar tareas de manera más oportuna, ejecutar procesos de manera más autónoma, donde no hay tanta intervención humana, sino que ya la ciencia y la tecnología, a través de de estos recursos tecnológicos, pueden manejar ciertos procesos que antes manejaban los seres humanos. Esto permite eliminar, digamos, tareas repetitivas, mejorar el nivel de eficiencia de ciertas organizaciones, reducir errores humanos y, por supuesto, liberar el tiempo, que las personas puedan utilizar el tiempo de manera más estratégica, más oportuna. En segunda instancia tenemos lo que tiene que ver con los nuevos enfoques educativos, que ya lo habíamos hablado con anterioridad. Tiene que ver con renovar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, comprender que el día de hoy las clases no se tienen que dar de manera presencial, sino que existen otros espacios o plataformas virtuales en donde podemos interactuar y hacer ese proceso educativo mucho más ameno. Y de allí nacen lo que se conocen como las redes y comunidades virtuales, que son esos pequeños espacios que se encuentran en Internet, que se encuentran en la línea, que nos permite compartir conocimiento, interactuar con otras personas del mundo.
Otro avance o aspecto positivo de estas tecnologías en la sociedad del conocimiento tiene que ver con la domótica, la cual tiene que ver con la incorporación de la tecnología en el hogar. Hoy en día, nosotros tenemos diferentes recursos tecnológicos dentro de nuestros hogares que nos facilitan la vida. Por ejemplo, desde nuestros teléfonos inteligentes podemos manejar diferentes líneas blancas que tenemos en casa, o desde nuestros teléfonos podemos ver las cámaras de seguridad, podemos encender el teléfono, regular la temperatura, etcétera. Otra cosa tiene que ver con el intercambio global de información y con la colaboración internacional. Esto ya lo he dicho un poco con anterioridad, que simplemente tiene que ver con el organizar, almacenar, compartir diferentes tipos de información. Y esto es importante porque aquí se crea algo que se llama la transferencia de conocimiento, y tiene que ver con el utilizar el conocimiento para generar un bien social, un bien común. Otra cosa tiene que ver con la innovación de los productos y servicios. Gracias a la llegada de estas nuevas tecnologías, diferentes organizaciones han creado nuevos productos o han ofrecido nuevos servicios que facilitan la vida del ser humano. La transformación del empleo, que ya se los dije con anterioridad, y nuevamente aquí podemos observar lo que es la transversalidad de las TIC. Y es que las TIC se trata de un elemento que se encuentra en cualquier área del saber, en todos los ámbitos y en todos los sectores de la sociedad. La tecnología no es algo exclusivo de la comunicación, no es algo exclusivo del ámbito informático o del ámbito de la computación, sino que las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran inmersas en todos los campos y áreas del saber. Precisamente, gracias a ello es que en diferentes contextos se pueden utilizar estas tecnologías para el beneficio en común. Y para finalizar, profundizamos un poco sobre esa transversalidad de las TIC. Y aquí nosotros siempre hacemos bastante énfasis porque uno de los propósitos del doctorado en comunicaciones en la sociedad del conocimiento es reconocer que la comunicación no es exclusiva de la persona que trabaja en un ancla de televisión o de la persona que trabaja con los medios de la comunicación, sino que la comunicación se trata de un tema transversal, interdisciplinario, que abarca y atraviesa las diversas áreas del saber. Y precisamente por eso es que se necesita, se inquiere que la comunicación sea investigada desde esas otras disciplinas. Tener una mirada diferente de la comunicación, ver cómo se trabaja la comunicación en el ámbito del derecho, en el ámbito de la ingeniería, cuál es el impacto que han tenido las tecnologías de la comunicación en el ámbito de la ingeniería o, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Y precisamente por eso aquí hacemos como quien dice una pausa para hablar de la importancia de la transversalidad de las TIC en esta sociedad del conocimiento. Esta transversalidad, como les acabo de decir, implica que estas tecnologías no se trata de un componente aislado, sino que más bien están presentes en todas las áreas del saber, en la educación, en la investigación, en la cultura, en la administración pública, en el derecho. En todas las áreas del conocimiento está presente la tecnología de la información y la comunicación. Y en todas las áreas de conocimiento está la sociedad del conocimiento, porque estamos viviendo en ese periodo histórico. Esta transversalidad permite precisamente facilitar lo que es todo o brindar, digamos, soluciones a las múltiples áreas del saber de la actividad humana. Es decir, ayuda a transformar los procesos educativos, los procesos sociales, económicos, políticos, entre otros. Y todo esto, evidentemente, beneficia al ser humano. Las TICs son transversales porque se integran en diversos sectores y disciplinas, tal cual como les dije con anterioridad, y se adaptan a sus necesidades. Esto tiene que ver con que las TIC se trata de algo sistematizado, planificado. No se trata de un tópico ocasional o aislado, sino que se encuentra presente en todas las áreas del conocimiento y por ello necesitan ser investigadas. Es tratar de ver desde unos lentes o una perspectiva diferente el impacto que han tenido estas tecnologías en nuestro campo.
Por otro lado, tenemos que las TIC permiten la comunicación, el almacenamiento y la gestión de información en diferentes contextos. No importa nuestra especialización o a qué programa profesional nosotros estemos inmersos. Allí siempre va a estar presente la comunicación, la información y necesitamos discernir, investigar sobre cómo se llevan a cabo estos procesos para ver qué tipo de conocimientos se generan en estos espacios. Y por último, las TICs en cualquier área de saber impulsa un aprendizaje dinámico, colaborativo y significativo. Esto significa que nos ayuda a resolver diferentes tipos de problemáticas, facilitan la vida del ser humano y nos ayuda a ser más competitivos, más eficientes, a aportar un aspecto positivo a todo lo que tiene que ver con el ámbito humano. Antes de finalizar, me gustaría decir que en resumen o haciendo una síntesis de lo que les expliqué con anterioridad, podemos decir que la importancia de la sociedad del conocimiento, así como del rol que juegan las tecnologías de la información y la comunicación en este contexto histórico, se trata de algo transversal porque las tecnologías se encuentran, digamos, entrelazadas en todos los aspectos sociales. Las tecnologías son un instrumento clave para esta generación, para esta sociedad en la que nos encontramos, porque el manejo, la aplicación de conocimiento transforma estructuras, transforma prácticas sociales, educativas, laborales, y todo ello permite, digamos, promover lo que nosotros conocemos como una cultura digital. Y todo esto permite que la sociedad, el mundo en general, por eso coloco esta imagen allí, sea un mundo más equitativo, con menos desigualdades y más inclusivo. En síntesis, las tecnologías de la información y la comunicación, desde mi perspectiva, son una herramienta estratégica importante para la democratización del conocimiento, porque, digamos, multiplica las oportunidades de acceso a la información que tiene el ser humano, hace que el ser humano sea más participativo y nos ayuda a tener una sociedad plural, en donde todos tenemos las mismas igualdades de oportunidades y de derechos. Muchísimas gracias por la atención. Aquí les dejo algunos de mis datos básicos en tal caso que ustedes quieran contar con una ayuda desde el punto de vista de investigación. Desde el doctorado en comunicaciones en la Sociedad del Conocimiento, así como desde el Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, estamos a la orden para apoyarlos ante cualquier vicisitud investigativa, académica que usted requiera para ampliar ese campo del saber que se denomina la sociedad del conocimiento o las tecnologías de la información y la comunicación. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Lovera que nos ha dado este interesante tema actual. Justamente yo iba recordando un poco en su discurso cuando eh, correspondía, ¿no? Producto de la pandemia, que muchos de los profesores nos pasó acá en Ecuador y así en muchas partes, sobre todo en Latinoamérica, de un día para otro tuvieron que cambiar ese chip y enfrentarse a esa tecnología que estaba allí, pero que no estaba siendo usada quizás de manera eficiente, que poderse incorporar con ella y usarla con sus estudiantes. Entonces les tocó de la noche a la mañana, quizás de manera brusca y acelerada, aprender. Recuerdo que hacían equipos interdisciplinarios para que el que más sabía enseñaba al resto de sus compañeros de trabajo a poder mediar esa tecnología para llegar a los estudiantes. Ahora yo creería que muchos post pandemia siguieron usando eso que aprendieron, digamos que en el campo educativo, que es en donde más nos acercamos y lo vivimos todos desde los distintos puntos de trabajo que tenemos, pero así
Me encanta que se haya dado esta panorámica de las distintas áreas que actualmente, como bien decía el profesor, no parecen cotidianas lo que hacemos, pero que la tecnología está allí y está allí para conectarnos con los demás como estamos en este momento, porque veo que dentro de los asistentes no solamente están personas de Ecuador, sino que están desde otras áreas. Así que agradecemos mucho esta intervención. Por favor, si alguien quisiera dejar algún comentario para el profesor, por aquí Andri nos dice explicación muy intuitiva. Sí, sí, por aquí están otras personas. Si quieren dejar algún comentario también es válido. Le doy la Sí, palabra a la profe Rafi por si desea sí, entonces cerrar sí, esta sesión. sí, fíjate que un poco de la mano de lo que tú acabas de decir, la pandemia nos obligó, tanto a profesores como a estudiantes, interactuar de una manera distinta, independientemente de que desde hace muchísimos años existe la educación a distancia, Ujú. existe el teletrabajo en muchísimas organizaciones en el mundo, en Estados Unidos, en la India, en Europa, eso existe desde hace muchísimos años, pero fue la pandemia la que marcó un antes y un después de la manera como nosotros nos comunicamos. Y eso llegó para quedarse, porque ahora somos como que más participativos y ya no tenemos miedo, los profesores, bueno, los más grandes, no sabíamos cómo que eso de Zoom, que Google Meet, Classroom, todas esas cosas las tuvimos que aprender. Y no te creas, los chicos también, Sí. porque no siempre ellos utilizan el dispositivo para cosas académicas, lo utilizan por diversión, por otras cosas, en fin. Pero también mientras mi colega hablaba, yo me preguntaba, ¿acaso Marshall McLuhan en la década de los 60 imaginó que ese concepto que él definió como la aldea global iba a llegar a tan lejos? Porque es que ahora hablamos de globalización, pero también hablamos de lo global a lo local y de lo local a lo glocal. Estamos interconectados en segundos con cualquier parte del mundo. Aquí estamos nosotros, sí, estamos en Latinoamérica, pero no estamos en el mismo país, no estamos en la misma ciudad y estamos hablando cómodamente, nos estamos escuchando, etcétera. Pero yo tenía una pregunta para mi colega, porque siempre nos hacemos nos hacemos esta interrogante. ¿Acaso las TIC son la panacea para resolver todos los problemas organizacionales? Porque está lo Evidente, humano. exactamente, muy bien. Precisamente ahí voy. No podemos decir que las tecnologías de la información y la comunicación son la panacea para resolver todos los conflictos que se presentan en una organización, en una empresa o inclusive a nivel social. No, lo humano siempre va a prevalecer porque nosotros tenemos esa racionalidad, ese intelecto que nos permite discernir sobre qué forma podemos resolver una determinada coyuntura. No obstante, las tecnologías de la información y la comunicación van a representar ese recurso o esa herramienta en la cual nosotros nos vamos a sostener, nos vamos a ayudar para resolver esa disyuntiva que se presente. En ese sentido, no son la panacea, pero sí representan una herramienta o un instrumento que nos facilitan la vida para resolver cualquier tipo de inquietud. Siempre es importante que prevalezca la racionalidad y el intelecto humano. Inclusive, ahorita con la llegada de la inteligencia artificial nos hemos podido dar cuenta cómo estas aplicaciones pueden resolver situaciones en microsegundos. Pero si tú colocas a la inteligencia artificial a resolver un problema o una operación del ámbito matemático, no tiene solución. Entonces allí nos podemos dar cuenta cómo precisamente nos sirven como recurso, como ayuda, pero hasta los momentos no son, digamos, esa varita mágica
que nos permite, de alguna manera, desaparecer cualquier tipo de vicisitud. Gracias. Gracias, Creo que profe. Bueno, quería conectar esto que nos decía el profe Lovera con una pregunta que nos hace Andri, que la tenemos en el chat. Y ella nos dice, se ha hablado mucho sobre la evolución de las TIC, pero ¿cuáles cree que son los mayores desafíos éticos que enfrentamos como sociedad con su rápido avance? Claro. Bueno, yo creo en instancia que existen dos desafíos. El primero tiene que ver con resolver de alguna manera la brecha digital, porque el hecho que las personas no puedan o que todas las sociedades a nivel mundial no pueden acceder a cualquier tipo de recurso tecnológico, eso genera desigualdades. Y al generar desigualdades ya estamos mal como sociedad, porque quizás vamos a tener lo que tenemos hoy en día, algunos países que están muy avanzados, que están muy desarrollados, pero otros que se han quedado muchísimo más abajo del subdesarrollo. Entonces hay que resolver de alguna manera esa brecha digital para corregir todas esas desigualdades que imperan hoy en día a nivel social. Eso en primera instancia. En segunda instancia, yo creo que tiene que ver precisamente con lo que menciona la señorita, que tiene que ver con el aspecto ético. Desde el ámbito académico y educativo, tenemos que incentivar a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales, a usar con responsabilidad, con ética cada uno de estos recursos tecnológicos, porque así como las tecnologías nos pueden facilitar y mejorar la vida, también puede ser un arma de doble filo en donde se puede utilizar como un recurso no solamente para manipular la opinión pública, sino también para desmejorar al ser humano. Entonces es importante que desde las instancias académicas se formulen políticas públicas, estamentos, decálogos, por decirlo de alguna manera, que permitan instruir al ser humano a cómo se tienen que utilizar de manera responsable y eficiente estas tecnologías. En la Universidad Católica Andrés Bello, nosotros, por ejemplo, contamos con el Secretariado de Investigación y Transferencia, que han establecido diferentes estamentos legales, normativos, que de alguna manera permite que los profesionales y la comunidad académica en general sepa de qué manera se pueden utilizar este tipo de tecnologías. Claro, estoy hablando de un contexto específico en donde nosotros nos desarrollamos como académicos. Siempre es importante que este tipo de saberes trasciendan y se vayan a otras barreras porque el conocimiento es poder y el poder le pertenece a la sociedad. La sociedad tiene que estar informada sobre los diferentes avances que se han suscitado en las diferentes áreas del saber para poder crecer y desarrollar como población. Entonces eso es algo muy importante, que desde diferentes ámbitos se enseñe, se instruya a utilizar estas tecnologías con responsabilidad, con ética, hablar desde el desarrollo sostenible y sustentable, utilizar las tecnologías, la información y el conocimiento para el porvenir de la sociedad, para mejorar lo que tiene que ver con la raza humana, porque de esa manera es que vamos a garantizar las futuras generaciones. Gracias, profe. Por aquí estoy leyendo comentarios también que van publicando nuestros asistentes. Dice por aquí Santiago, la evolución de las TIC da paso a las sociedades digitales inteligentes. Y por acá nos dice Hermes, se deben compartir estrategias a los docentes para manejar al estudiante en el aula con el uso de la IA. Muchas veces el alumno a nivel tecnológico posee más avances que los propios profesores, ¿no? Y cómo trabajarlo no solo desde la ética, sino también desde el aspecto técnico. El profesor incluso ni cuenta se puede dar si, claro, hay ciertos detalles, ¿no? Si viene un texto muy bien redactado, pues, oye, ¿qué pasó acá? Pero muchas veces lo sabemos, el alumno va mucho más rápido que el mismo docente y bueno, es una cuestión de que también se trabaje desde ese punto de vista. No sé si hay algo
¿Algún Sí, comentario? exacto. Y a propósito con lo que usted está mencionando, profesora, precisamente allí es donde se encuentra inmerso el aspecto de la alfabetización digital. Ujú. Nosotros, como profesionales en un área del conocimiento o que nos destacamos en el ámbito académico, tenemos que ser conscientes de que los avances científicos y tecnológicos van a pasos agigantados y que nosotros no nos podemos quedar atrás, sino que tenemos que ir cónsonos con esos avances. Y ahí es donde entra inmerso la alfabetización digital. Tenemos que conocer, tenemos que instruirnos en esos avances científicos y tecnológicos, pues de lo contrario, la sociedad va a ir avanzando hacia lo que, como pusieron de manifiesto ahí, la sociedad digital. Y nosotros, o los que no conocen este tipo de tecnología, se van a ir quedando desfasados en otra sociedad. Entonces, totalmente oportuno lo que menciona el caballero Hermes con el desarrollo de diferentes tipos de estrategias que permitan el avance, la evolución de los seres humanos en este ámbito digital. Yo quisiera complementar, Jesús, que nosotros en la Universidad Católica Andrés Bello, desde el punto de vista de la alta gerencia, de las altas instancias, hemos estado trabajando sobre el tema de la inteligencia artificial. Incluso hay una especie de reglamento, se han dictado cursos, los profesores debemos estar al tanto de lo que ocurre e incluso para poder detectar cuando el estudiante hace plagio a través de la inteligencia artificial. Porque es una realidad, pues. Sí, ciertamente es una aplicación que te da la oportunidad de conocer información en un momento determinado, pero muchas veces eso forma parte de lo que decía Jesús como lo negativo de la inteligencia artificial en el sentido de que la gente deja de un lado el pensamiento crítico. Una cosa es utilizar una herramienta que te ayude en un proceso de investigación, pero no podemos deshumanizar al ser humano, no podemos dejar que el muchacho o el adulto que se acostumbre a esto no utilice su intelecto para desarrollar un trabajo o una investigación o simplemente redactar un texto, porque si no lo que estamos haciendo es convertirnos en puras máquinas y eso no puede ser. Y por otro lado también está el tema de la empatía, de la cercanía, de lo que tiene que hacer un docente en el aula, así el aula sea virtual o el aula sea a distancia. Esa conexión, eso, lo que somos, pues el humano no puede desaparecer. Cuando a mí me dicen es que los libros murieron, no, los libros no murieron. Los libros muchos están digitalizados, está el libro que usted quiera, pero hay gente que te dice, yo quiero tocar un libro, yo quiero sentarme en una silla a leer un libro. Es decir, hay para todos. Y también está, obviamente, los libros digitales. Pero por otro lado, la comunicación da para todo. Ya usted no quiere ir al banco, no va al banco, usted hace todas sus actividades en línea, desde su celular, desde una tablet, desde su casa. Pero si usted quiere ir al banco, eso no está prohibido. Usted porque usted quiere hablar con el gerente del banco y plantear una problemática. Igualito funciona con las organizaciones. O sea, ese contacto humano no debe desaparecer. Como dice el profe, lo que hace las TIC es resolvernos muchas situaciones en la vida real en un tiempo real. Si antes nos demoraba muchísimo más con una máquina de escribir de teclita, yo la usé cuando estudié en la Universidad Central de Venezuela. No teníamos las grandes computadoras de ahora, las laptops, no, eso no existía cuando tú ibas a la universidad. Y eso fue ayer. Es decir, con la velocidad del rayo, esto se transformó. Y si uno no se adecua, se queda detrás de la ambulancia. Y por eso es que nos tenemos que adecuar a las tecnologías de información y la comunicación al servicio del conocimiento. Tan sencillo como eso. Perfecto, profe. Bueno, vamos cerrando entonces esta sesión. Por aquí, bueno, leo un último comentario de Andri que nos dice, ha sido fascinante ver el panorama de las TIC y su evolución, más allá de la tecnología en sí. Me quedo con la idea de que son un puente para conectar personas y abrir nuevas posibilidades.
estoy entusiasmado de ver cómo seguiremos construyendo en ese futuro juntos. Porque como bien dice la profesora Rafi, aquí vamos. Algunos corriendo detrás de esa ambulancia, de ese bus, otros montados, otros quizás adelante, programando y haciendo todo para que aparezcan nuevas herramientas, pero aquí vamos. Ese es el gran reto que tenemos todos en todas las generaciones que tenemos actualmente. Así que agradecemos. Los invito entonces, Paoli, te Sí, interrumpo antes sí, de adelante. cerrar, a que se entusiasmen con este doctorado de las comunicaciones en la sociedad del conocimiento. Por allí alguien preguntó, puse mi correo de la Universidad Católica, pero además está, por supuesto, la conexión con SIGUE, que son nuestros aliados en Ecuador, y pues cualquier información, los procesos de preinscripción ya terminaron, pero igualito podemos ingresar por la vía del curso de ampliación que está abierto, y en septiembre pues comienzan las clases el 15 de septiembre. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquier información adicional con Paoli y ella se contacta con nosotros. Gracias, profe. No sé, el profesor Jesús, ¿algunas palabras finales? Muchísimas gracias a la Corporación Sigue, a la profesora Paoli Rojas y por supuesto a mi colega la doctora Rafi Ascanio por permitirnos la oportunidad de estar aquí la noche del día de hoy. Me circunscribo a las palabras de la profesora para, digamos, discernir, dialogar o profundizar sobre el ámbito de la sociedad del conocimiento, las comunicaciones, así como los diferentes tópicos que fueron trabajados en esta masterclass desde el doctorado en comunicaciones en la sociedad del conocimiento de la Universidad Católica Andrés Bellos. Les abrimos las puertas. Serán todos bienvenidos para el diálogo, para el discernimiento, para la investigación. Es un doctorado de calidad, tanto por su pensum de estudio como los diferentes profesionales que están inmersos en él. Y bueno, siempre aquí a la orden para nuestra formación académica con excelencia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a la doctora Rafi también. Y bueno, gracias por conectarse, los que estuvieron, los que van a ver el video en diferido, porque seguro que sí, esto va a ser subido en nuestro canal de YouTube como un seminario más. Y bueno, nada, les agradecemos la presencia. Por allí a los que están preguntando información, ya mi compañera está allí tomando nota de los datos para que podamos enviarle toda esta información y que sean bienvenidos a este programa doctoral que realmente es muy actual porque es un programa reciente, único en Latinoamérica, como decía la doctora, así que nada, los esperamos en una siguiente sesión. Buenas noches y gracias por estar aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Paoli. Hasta luego, profe. Muchas gracias.